luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
tardes, Dios les bendiga. Bueno, vamos a compartir un momento de la palabra, pero antes quería pedirle que sigamos orando por aquellas familias que están enfermas y que están atravesando su recuperación, y damos gracias a Dios por la recuperación de Patricia, allí la esposa de Marcos en Ushuaia, y también por la operación de Patricia, la esposa del pastor Alfredo, que también salió bien y ya está recuperándose en su casa. Agradecemos a Dios por sus vidas y seguimos orando por la vida de Gonzalo para que atraviese bien también su enfermedad, y por cada uno de los que están enfermos, que Dios esté protegiendo y ayudando. Así que vamos a compartir una oración por ellos y recordarles que, o anunciarles que gracias a Dios el próximo domingo, los próximos 4 domingos, si la situación no cambia, vamos a tener cultos presenciales el domingo a las 11 horas. Así que, así como hicimos para Semana Santa, ustedes se van a inscribir en alguno de los 4 cultos de los domingos. Así que van a poder inscribirse el día 4, 11, 18 y 25 de julio. Va a haber 4 cultos. Así que van a poder anotarse ahí las personas mayores y van a poder asistir. Y si vienen con niños, también van a poder asistir. No hace falta inscribir a los niños. Y ellos van a tener también, mientras está la reunión de las personas, los jóvenes, adolescentes y adultos, a las 11 horas, los niños van a tener también su reunión paralela en el mismo horario. Así que les pedimos que se anoten, que elijan alguno de los 4 domingos del mes de julio. Así podemos tener ya un primer acercamiento presencial con una capacidad limitada, pero vamos a poder vernos, compartir juntos un tiempo y vernos cara a cara y compartir un momento. Va a ser muy bueno poder estar, aunque sea un momento, con los cuidados y los protocolos necesarios, pero por lo menos poder estar un tiempo juntos. Así que en la semana les va a llegar la invitación a través de los grupos de vida y a través de las redes. Así que ustedes van a poder inscribirse a alguno de los 4 cultos del próximo mes. Oramos. Señor, te pedimos que bendigas nuestras vidas, que estés protegiendo y guardando a aquellos que están padeciendo enfermedad, para aquellos que están pasando situaciones difíciles en su salud, y te rogamos que los guardes, que los protejas, que los bendigas, y que tu misericordia y tu amor esté sobre cada uno. Señor, te rogamos para que se puedan ser restaurados pronto, y te agradecemos por los que están siendo restaurados, por los que están siendo fortalecidos y sanados, que también los estés ayudando en la etapa de recuperación. Y te pedimos que prepares, Señor, en esta semana nuestras vidas para que podamos ser útiles y hacer tu voluntad. Y te rogamos, Señor, que bendigas, Señor, los encuentros que vamos a tener las próximas semanas, que pueda ser de bendición para nuestra vida, y también que bendigas a cada grupo que se puede reencontrar, reunirse, que también los estés bendiciendo y guiando. En el nombre de Jesús, amén. De la misma forma, también recordarles que los grupos de vida también pueden estar reuniéndose de manera presencial, así que también los grupos ya empezaron a reunirse esta semana, y las semanas siguientes, todas las semanas van a poder hacerlo los que puedan de manera presencial, así van a tener un tiempo también juntos. Y también recordarles que cada uno de los cultos de los próximos domingos vamos a compartir la cena del Señor juntos, que hace tiempo que no lo hacemos y que va a ser un buen momento para hacerlo. No dejen de inscribirse, sepan que tienen un cupo las inscripciones por la cantidad de gente que puedan ingresar, y que bueno, puedan elegir alguno de los cultos del próximo mes, y va a ser un buen tiempo para encontrarnos. Vamos a compartir ahora un tiempo de la palabra del Señor. Estaba leyendo la palabra del Señor, un texto en el capítulo 1 del libro de Juan, y volví a pensar y a reflexionar acerca de el Jesús que creemos, en qué Jesús creemos. Mucha gente dice creer en Jesús, muchas personas dicen conocer a Dios, o muchas personas saben algo de la historia de Jesús, del Jesús histórico,
Pero en este tiempo tenemos que tener revelación acerca de la persona de Jesús y cómo Jesús transitó su vida, su ministerio y todo lo que Él representa para nuestra vida. No solamente el recuerdo histórico de una gran persona, de un gran profeta o de un gran hombre de Dios que caminó en un momento de la historia, sino cómo Jesús afecta a nuestra vida hoy, quién es Jesús para nosotros hoy, de qué manera nosotros lo podemos ver. Y dice el texto de Juan muy claramente, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron. En el principio, dice el texto, ya existía el verbo. Jesús estaba desde el comienzo y enfatiza claramente el texto y el verbo estaba con Dios. Había una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban juntos, estaba con Dios desde el comienzo. Y resalta de manera central para nuestra vida que Jesucristo no solamente fue una gran persona que habitó la tierra y que caminó y que nos mostró un ejemplo, sino que dice, y el verbo era Dios. El verbo existía, estaba con Dios, pero también era Dios. Y ahí afirma taxativamente la palabra, claramente la palabra, que Jesús es Dios, que el verbo era Dios, que Él no solo reunía las características como un ser humano excepcional, como el único hecho, la única persona que habitó con esas características en la tierra, como dice la palabra, el unigénito, el único en su especie, el único especial, completamente hombre y completamente Dios. Y afirma el texto la deidad de Jesús. Y dice, por medio de él fueron hechas todas las cosas. La capacidad creativa de Dios. Sin él, nada de lo que está hecho podría haber existido. Y dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz. Y esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Así que en primer lugar, se nos habla del verbo, la palabra. Jesús, la palabra. Jesús, el verbo. Cuando pensamos en el verbo, en nuestra lengua pensamos en la acción, en alguien, en una acción definida, en algo que se está haciendo. El verbo, el que tiene capacidad para actuar. La palabra, esa palabra que no viene de manera casual. Se nos dice que Jesús es el verbo, se nos está diciendo que Él es la palabra y que es la palabra que se hizo carne. Luego vamos a ver acerca de esto. Pero esta palabra que llega a nuestra vida, cuando Dios lanza la palabra, no lo hace de manera casual, ni sus palabras surgen por un deseo solamente de conversar, sino que las palabras y la palabra de Dios tiene una intencionalidad, tiene un propósito, tiene un efecto. Y lo primero que dice el texto, que esta palabra viene a nuestra vida porque algo va a ocurrir. Cuando Dios habla, cuando Dios se expresa en palabras, es porque algo va a ocurrir. Siempre. Siempre que Dios habló es porque estaba anunciando o diciendo que algo iba a acontecer. Dios habla a través de su palabra y Dios también nos habla de las cosas que desea, las cosas que planea, las cosas que sueña, las cosas que Dios va a hacer, y también nos relata aquellas cosas que van a tener comienzo y van a tener final, qué cosas van a ser acomodadas, qué cosas van a ser cambiadas. Cuando Dios habla, determina algo, decide algo, ejecuta algo, actúa. Y la palabra también crea, dice el texto en el Génesis, que con la palabra Dios soltó la palabra y fueron hechas todas las cosas, ¿no? Sin él nada
Sin Jesús nada de lo que existe podría haber existido. Jesús es también co-creador junto con el Padre y el Espíritu Santo, ahí la Trinidad desarrollando la creación, expandiendo toda su capacidad creativa y manifestándola en la tierra. Y ahí estamos, viendo esa capacidad creativa de la palabra que crea, pero la palabra que también renueva, la palabra que también nos restaura. A veces la palabra que viene de Dios, que nos trae nuevas fuerzas, que nos anima a caminar, que nos anima a seguir. Y esa palabra de Dios también que restaura nuestras vidas, que nos reacomoda, nos rectifica, nos corrige, nos limpia, nos purifica, nos alumbra. Y esa palabra que trae restauración a nuestra vida y nos da las posibilidades de comenzar. Por eso esta palabra no es una palabra ociosa, no es una palabra vanidosa, no es una palabra al azar, no es una palabra especulativa, no es una palabra engañadora, no es una palabra mentirosa, es alguien que nos viene a hablar la verdad, es una palabra verdadera, es una palabra veraz. El Verbo, Jesucristo, es la verdad. Jesucristo es la manifestación de la verdad. Es una palabra encarnada, una palabra hecha carne, una palabra que no solamente está suelta en el aire, sino que una palabra que aterriza y que tiene un lugar y que tiene una manifestación y que tiene una expresión y que expresa en todo su sentido lo que Dios es. La palabra, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo hombre, y dice el texto, y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo, la manifestación del Hijo encarnado, la gloria como Hijo de Dios. Y hemos visto su gloria y lo hemos visto lleno de gracia y de verdad. El hombre encarnado, Jesús hecho hombre, Jesús siendo Dios hecho hombre, el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros y lo vimos y vimos su gloria y lo vimos lleno de gracia y lleno de verdad. Dos manifestaciones de la palabra, la gracia y la verdad. Por eso volvemos a resaltar esta importancia de Jesús. En el Jesús que creemos es un Jesús que es Dios, pero que también es creador, que Él es el creador de todas las cosas. Por eso Él puede traernos, Jesús es el único que puede traernos un nuevo nacimiento. Jesús es el que puede traernos una nueva vida. Jesús es el que puede traer una nueva comunidad, una nueva oportunidad, el nuevo nacimiento, la nueva vida, la oportunidad de empezar de nuevo, y Él es el único que puede crear una nueva comunidad. Y luego este Jesús también va a seguir creando cosas y va a ser un cielos nuevos y tierra nueva. Hay una promesa de parte de Dios de cielos nuevos y tierra nueva, la creación y el poder creativo de Dios que va a seguir actuando. ¿Por qué es importante resaltar este aspecto? Quiero resaltar este aspecto de la creación, porque estamos en un mundo o en un tiempo de grandes cambios donde vamos a necesitar la capacidad creativa. Vamos a necesitar la capacidad creativa de parte de Dios y vamos a necesitar nosotros estar cercanos a Dios para este tiempo que viene. El mundo está cambiando y hay muchas cosas que hoy están o que antes estaban ya no están más, y muchas cosas que hoy están luego no van a estar. Va a haber muchos cambios, muchas crisis, muchas situaciones, y vamos a necesitar la capacidad creativa de Dios y que Dios nos enseñe las cosas nuevas que vamos a hacer. Estaba releyendo en unos libros acerca del tiempo en el que estamos viviendo en cuanto al desarrollo del mundo laboral, y entonces hoy se habla de que ya estamos algunos ya mencionan que estamos en la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial, a diferencia de otras, casi podríamos decir que es como la primera revolución industrial por el aceleramiento de los cambios. Esta cuarta revolución industrial, a diferencia de otros momentos, es que va a tener un gran alcance, va a ser global y es global, va a tener una gran velocidad y un fuerte impacto en el mundo.
En la primera revolución industrial, ¿se acuerdan cuando empezaron el mundo a tener la máquina de vapor, el desarrollo de la mecánica en la primera revolución industrial? Luego viene la segunda revolución industrial cuando aparece la electricidad, la producción en masa, la división del trabajo y el trabajar de manera ensamblada. La tercera revolución industrial, ya cercano a los 90, cuando aparece la electrónica y todos los procesos de electrónicos y de automatización. Pero en la cuarta revolución industrial aparece todo lo que tiene que ver con la robótica, pero con un alcance donde ahora ya no solamente hay inteligencia o automatización, sino que hay una inteligencia artificial, el mundo donde todo está conectado, ¿no? El desarrollo de los automatismos a una escala mayor, donde va a haber cierta autonomía en las cosas, cierta autonomía aún en la robótica y el desarrollo de la inteligencia artificial que va a afectar a todas las profesiones y a todo el mundo laboral. Esta cuarta revolución industrial va a tener una gran velocidad, un gran impacto y un gran alcance. Y está asignada por algunas cosas. Una de las cosas que va a ocurrir es que algunos trabajos que hoy conocemos como tal van a dejar de estar y van a aparecer nuevos trabajos. Se calcula que más del 50% de los trabajos que conocemos desaparecerán y aparecerán otros que algunos conocemos y otros no sabemos que van a ser creados. Una gran capacidad creativa, ¿no? Se habla en este tiempo de la innovación, la capacidad de innovación y de la disrupción, de saltar y hacer cosas completamente novedosas, ¿no? Cambios que vienen en este tiempo, ¿no? Esta cuarta revolución industrial en medio de una pandemia, en medio en donde hay un reacomodamiento de situaciones económicas globales y situaciones de salud globales, en medio de una pandemia, una revolución del trabajo. Y tenemos varias situaciones que se van a dar. Por un lado, la mirada positiva, la mirada atenta, decir, bueno, va a haber oportunidades, las personas que estén entrenadas y calificadas van a tener posibilidades de acceder a los mejores trabajos, pero también aquellos que no tengan o que no se califiquen o que no se adapten o que no puedan innovarse van a estar siendo corridos, y va a haber procesos de cambios acelerados y además también un cambio demográfico en nuestra región, que generalmente fue una región donde hubo abundancia de personas de 0 a 29 años. La demografía, que es una de las ciencias que estudia el desarrollo de las poblaciones, es bastante precisa y nos relata que en los próximos años la situación de los porcentajes de personas mayores de 65 años para los próximos 20, 30 años, se estima que para el 2050 en nuestra región, América Latina, el 30% de la población va a ser mayor de 65 años. Y va a ocurrir en consonancia con que solo el 15% de la población va a ser personas entre 15 y 29 años. Como que hay un cambio, ¿no? Se duplica la cantidad de personas mayores de 65 años a la cantidad de personas de 15 a 29 años en los próximos años. Esto va a dar lugar a un montón de situaciones. Por un lado, los jóvenes con mayores posibilidades de acceder a ciertos trabajos, pero por otro lado, muchas personas que van a necesitar cuidados. Entonces se abren también nuevas oportunidades laborales que tienen que ver con el mundo del cuidado, de la atención, del cuidado, de la salud, de la atención a las personas mayores, los espacios y los lugares para las personas mayores. Y por otro lado, va a haber mayor cantidad de demanda de trabajos para jóvenes, pero el problema es que si no son calificados van a ser trabajos muy mal remunerados, porque una de las contracaras de este avance de la cuarta revolución industrial es el acentuamiento de la desigualdad. La desigualdad va a ser un problema a resolver. No solo la pobreza, sino la desigualdad, que en nuestra región, América Latina, es una de las regiones más desiguales del planeta. Y esto puede tender a acelerarse o agravarse si no hay ciertos cambios en muchas estructuras que tienen que ver con nuestro país, especialmente en la educación,
en la política, en el mundo de las empresas y otras áreas que van a necesitar ser modificadas, ¿no? El mundo laboral, bueno, cosas que tendrán que aparecer. Hay muchos cambios y en esta revolución o esta cuarta revolución industrial, todo el desarrollo de la tecnología, eh, eh, las tecnologías que van a aparecer, ¿no? Ya la hemos visto, algunas las estamos viendo, el Internet, las redes de comunicación y la comunicación en general, empleos que tengan que ver o situaciones laborales o situaciones de oportunidades que tengan que ver con el Internet de las cosas, eh, todo lo que tiene que ver con la robótica, todo lo que tiene que ver con la biotecnología, ¿no? La tecnología aplicada a toda la producción de alimentos y a todo lo que tiene que ver con la vida, a la nanotecnología, la tecnología aplicada al mundo de la ciencia y de la medicina. Se habla de las nanoneuronas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial que ya está operando, pero la inteligencia artificial va a ocupar un lugar especial. Nosotros vamos a ser atendidos en los próximos años por inteligencias artificiales en la salud, en cuestiones legales, en cuestiones educativas y hasta quizás en cuestiones pastorales, ¿no? Vamos a tener vamos a tener una instancia de atención y una primera instancia de atención y hasta profundizará. Nadie sabe hasta dónde va a llegar el desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial y aún el marco ético que se le va a dar, los valores y la ética que tendrán esas inteligencias artificiales que van a tener y cobrar cierta autonomía. Todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de la energía, con la producción de energías nuevas o energías renovables, todo lo que tiene que ver con los cambios en la producción de productos, todo lo que tiene que ver con la ecología, el ecosistema, la economía circular, bueno, un montón de desarrollos expresados en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas de trabajo, ya lo vemos en la logística, en el turismo, muchas nuevas empresas que aparecen, empresas de plataformas de comunicación. Bueno, el mundo está cambiando y va a haber un montón de posibilidades. Por eso necesitamos estar conectados con el Señor para que nos dé la creatividad y que nos dé la gracia para poder tener esa capacidad de innovación y de disrupción en este tiempo. Un mundo de oportunidades se abre, pero también muchas problemáticas que quedan, ¿no? La problemática de la pobreza, de la desigualdad, del cambio climático, de la acumulación de riquezas en pocas personas o en pocas empresas, los desastres naturales a consecuencia del cambio climático, no solo los desastres naturales, sino también los conflictos por los recursos, conflictos armados, conflictos y situaciones de tensión entre naciones en búsqueda de los recursos naturales, y en medio de eso todo un avance ideológico que va degradando la familia, que va poniendo quitando ciertos valores que han logrado desarrollarnos como seres humanos y poniendo cualquier tipo de valores y distorsionando los valores, y también un crecimiento en el deseo de la popularidad, de la fama y de la ambición. Así que, por un lado, tenemos un montón de oportunidades y de cambios y a la vez un montón de cosas, de problemáticas que nos quedan para resolver. Por eso, en este tiempo y en este tiempo tan especial que nos toca vivir, histórico, de tantos cambios, es muy importante que nosotros volvamos a aferrarnos a este Señor, al Verbo, a esta palabra, a este Dios, Jesucristo, creador de todas las cosas, y tener una relación con Él, el Dios creador, para que nos dé la creatividad, la capacidad de innovar y hacer disrupciones aún en la manera en que expresamos nuestra fe y en la manera en que desarrollamos nuestra comunidad, la iglesia. De qué maneras vamos a estar estando a la altura
de estos tiempos para poder seguir cumpliendo la misión que tenemos. Por eso necesitamos unirnos a Jesús. Como nunca antes necesitamos recuperar nuestra fe en Jesús, nuestra confianza en Jesús, nuestra relación con Jesús, su capacidad creativa y también para que Él nos llene de gracia, esa gracia que nos permita crecer y desarrollarnos y entender todas las cosas y llenarnos no solo de gracia, sino también de verdad. Gracia y verdad que tienen que venir a nuestra vida. Esa gracia que se va a expresar en valores tan profundos y tan importantes, estas virtudes y valores que necesitamos atesorar, de los cuales hablábamos la otra vez, ¿no? Amor, esperanza y fe. Valores que no podemos perder. Un mundo que va impulsado por la robótica y la tecnología, pero que no, nosotros unidos a Jesús y recibiendo su gracia y su verdad, no perdamos el amor, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza y no dejemos de vivir en un mundo de paz, donde la palabra, la integridad y el carácter tendrán que ser nuestro sello como iglesia, una iglesia que tiene palabra, que tiene integridad, que tiene carácter, una comunidad que se junta para ayudarse mutuamente, una forma de expresar el reino de Dios. La iglesia como comunidad, como un grupo de personas que se ayudan mutuamente y que expresan la transformación que Dios puede hacer en la tierra. La iglesia tendrá una vigencia especial si puede llenarse de gracia y de verdad y en esta capacidad creativa que Dios nos va a dar, poder manifestarnos y expresar la misión de Dios en el tiempo que nos toca vivir en el mundo nuevo que se nos viene. Y para esto necesitamos estar pegados a Jesús. Dice, en Él estaba la vida. La importancia de acercarnos a Jesús no solamente para recibir su capacidad creativa, sino para recibir el impulso de vida. En estos tiempos de cambios, los cambios aceleran y producen cambios también en los estados emocionales, porque a veces uno se va a encontrar que de pronto ve que van desapareciendo algunos trabajos que nos daban seguridad y uno no sabe lo que va a acontecer. El desempleo es uno de los grandes problemas. Algunos han visto ya y han dicho que viene la era del desempleo tecnológico. Aquellos que no están teniendo capacitaciones en este nuevo mundo que se nos viene van a estar corridos del mundo laboral y ya el empleo al estilo, el empleo formal y registrado es algo que no solo ocurre en Argentina, que hay poco, sino que en el mundo. El 50% del empleo que antes era registrado y que daba cierta seguridad, eso deja de existir. Ahora va a haber trabajo, no tanto empleo. Entonces vamos a tener que desarrollar maneras de trabajar y de generar recursos y hacerlo de manera colaborativa, ayudándonos. Por eso es tan importante la comunidad de fe, es tan importante lo que nosotros hablamos de la economía social, de ser solidarios en las cosas que hacemos, de trabajar en común, de hacer cosas que nos permitan desarrollarnos unos a otros, porque el mundo del emprendedor y de la microempresa va a ser el lugar del trabajo. La pequeña y mediana empresa se va a reducir y las grandes empresas van a crecer, pero la gran base de trabajo va a estar en el que emprende, en los pequeños emprendedores y a veces un poco en las pequeñas y medianas empresas, y ahí vamos a tener que estar fuertemente como comunidad colaborando unos con otros, ¿no? Y dándonos ánimo y dándonos fuerzas y entusiasmándonos. Por eso necesitamos ligarnos a Jesús, el dador de la vida. En Él estaba la vida. Por eso, en medio de estos cambios que pueden producir angustia, que pueden producir temores, que pueden traernos depresión, decaimiento y hasta estresarnos, tenemos que pegarnos a Jesús, porque en Él está la vida. En Jesús está la vida. En Jesús está la vida, está el ánimo, las fuerzas, la capacidad de soñar, de emprender, de desarrollarnos, la vitalidad que necesitamos para este tiempo está en Jesús. Él es la vida, en Él estaba la vida. Por eso Él dijo, aún en Juan, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida y vida en abundancia. Vitalidad, ánimo, fuerzas, vigor. Necesitamos pegarnos a Jesús más que nunca. Para estos tiempos necesitamos
la capacidad creativa de este Jesús, Dios, creador de todo, y la capacidad de vida que Él tiene. Porque dice el texto, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz que confronta las tinieblas, esta luz que aparece para resplandecer, para mostrar, para discriminar en el sentido positivo, para poder ver claramente, para que no haya oscuridad en los pensamientos, para que no haya cosas turbias, como dicen ahora, para que podamos ver claramente, para tener claridad en el pensamiento, claridad en las decisiones, claridad en la manera en que nos conducimos y entonces estar pegados a la luz, ¿no? A la capacidad creativa de Dios, a la vida y a la vitalidad, pero también a la luz, que nos permita exponernos, que nuestra vida pueda ser vista, que no tengamos nada que esconder, que no tengamos doble vida, que no tengamos hipocresía, que nos desapeguemos de toda religiosidad, que nos desapeguemos de todo tipo de hipocresía que nos lleva a una vida secular y una vida cristiana, una vida en la iglesia, una vida en el mundo, no, una vida integral que se pueda mostrar, que se pueda ver, que podamos ser honestos, transparentes, la transparencia, que pueda ser nuestra vida algo que pueda ser mirado, que podamos ser vistos y aún corregidos, que otros nos puedan observar y que nos puedan decir, mira, esto está bien y esto está mal, que haya posibilidad de que sea contrastada nuestra vida con la luz, que la luz nos contraste y nos deje ver nuestras cosas buenas y también nuestros errores para poder ser corregidos, enseñados, para que haya claridad en nuestra vida, porque es un tiempo de turbulencias donde aparecen nuevas filosofías, nuevos pensamientos, se nos proponen nuevas formas de vida, nuevos estilos de vida, ciertos valores que antes eran tan importantes empiezan a perder fuerza, el valor de la familia, de la conformación de la familia formada y comprometida, bueno, se empiezan en estos nuevos pensamientos, nuevas formas de familia o a diluir las ideas de familia y entonces ya no existe tanto el compromiso, ya empiezan a haber relaciones distorsionadas, ¿no? Y aún ideologías que nos llevan a distorsionar aún la identidad. Y entonces todo el mundo está en crisis de identidad y nadie sabe muy bien quién es, ¿no? Hay palabras nuevas que aparecen como el autopercibimiento. Y cuando la luz y la vida y la capacidad creativa nos hablan de que nosotros podemos tener una identidad que nos da Dios y que va forjándose con la palabra, con la verdad, con la comunidad, con los hermanos. Por eso el cristiano va a tener una identidad firme, certidumbre, no va a tener que estar luchando o con identidades difusas, con identidades confusas, donde no se sabe muy bien qué es una cosa o qué otra, sino con una identidad clara. Somos hijos de Dios, somos santos, somos pueblo de Dios y cada uno en la forma en que Dios nos ha creado, varón y hembra, hombre, mujer, expresados en esa forma. El varón es completo en sí mismo, la mujer es completa en sí misma, pero cuando se unen pueden complementarse y potenciar sus posibilidades y de los dos ser uno, esa capacidad creativa de la unión del hombre y la mujer que hace una unidad mayor con una posibilidades y potencia y complementariedad maravillosa y que logra desarrollar y enfrentar situaciones porque mejores son dos que uno. Bueno, todo lo que habla la palabra acerca de la identidad, aún una clara identidad sexual, una clara identidad de nuestra vida. Esta luz que no solamente es luz que ilumina, sino luz que resplandece, luz que se hace visible, luz que se hace ver, luz que resplandece y resplandece en medio de las tinieblas, que se hace visible, que se ve a Jesús, hay que hacerlo visible, vamos a tener que seguir haciendo visible el mensaje y la vida de Jesús. Hacerlo visible de qué manera, hacerlo visible a través de tu vida y de la mía, hacerlo visible a través de nuestras acciones, a través de nuestro carácter, a través de nuestra forma de vida, hacer visible a Jesús, o sea, encarnar lo que Jesús nos enseñó, hacer carne, hacerlo visible y la luz visible y que resplandece, hacer visible a Jesús, encarnar el Evangelio. Ya no es un Evangelio
que se declama, no es un evangelio que se declara, no es un evangelio que se dice, sino que se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos que encarnar lo que creemos. No alcanza con decirlo, no alcanza con confesarlo, no alcanza con decretarlo, con determinarlo, con declararlo, no. Hay que encarnar la verdad, hay que encarnar el evangelio, hay que encarnarlo y hacerlo propio hasta nuestros huesos. Una vida comprometida hasta los huesos. Que la vida esté comprometida, que la vida esté puesta allí. No necesitamos más catecismos ni misticismos. Necesitamos gente que encarne el evangelio, que quiera vivir el evangelio. No solo que lo confiese, que lo diga, que lo hable, sino que lo encarne, que lo viva y que gaste su vida para eso. Basta de catecismos y basta de misticismos. Encarnemos el evangelio, gastemos la vida para Dios, vivamos lo que creemos. Porque este Jesús que habitó entre nosotros y hizo carne, empezó a caminar. Y mientras caminaba y encarnaba, la palabra se hizo carne. Mientras la palabra se encarnaba, dice que lo vio Andrés y dijo, lo voy a seguir. Y entonces fue y corriendo y llamó a su hermano Simón, que luego se llama Pedro, y le dijo, vení, vamos a seguir a Jesús. Y Jesús, la palabra carne, siguió caminando y de pronto lo vio Felipe. Y Felipe lo empezó a seguir, pero salió corriendo a buscar a su hermano, a Natanael, y le dijo, Natanael, vení, encontré al Mesías, vamos a seguirlo. Y entonces empezó a armarse un grupo de seguidores, de aquellos que querían seguir a Jesús porque era la palabra encarnada. Es tiempo de que la iglesia también exprese la vida de Jesús, encarne la vida de Jesús, para que ahora muchos más nos volvamos seguidores de Él. Porque en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandeció sobre las tinieblas, y las tinieblas no pudieron contra ella. Las tinieblas no van a poder con la iglesia, por eso tenemos la seguridad de la victoria en Cristo Jesús. Y concluye diciendo una parte de este texto, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron de la mano de Jesucristo. La gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Ahora tenemos que impregnarnos de esa gracia y de esa verdad, que nos permitan manifestar el amor, la esperanza, la fe, el carácter, la honestidad, la integridad, y nos convirtamos en una comunidad de fe, de ayuda mutua, que la iglesia manifieste el poder y la luz. Y entonces nosotros vamos a invitar a todo el mundo a volvernos seguidores de Jesús, porque nosotros ya lo estamos siguiendo. Que nos podamos convertir como Andrés o como Felipe, en los que comenzamos a seguir a Jesús e invitamos a las personas y le decimos, aquí está la persona que puede cambiar nuestras vidas, Jesucristo. En este Jesús creemos. Un Dios, un Jesús creador, con capacidad de darnos innovación y que podamos hacer disrupciones en estos tiempos y podamos ver las oportunidades que tenemos en medio de un proceso de cambio acelerado, pero que estemos pegados a la vitalidad y a la vida de Él, para que no nos invada la angustia o la tristeza, sino la fuerza, la vitalidad, el vigor que Dios nos da, y que estemos rodeados de su luz, que no haya cosas oscuras, lugares oscuros, sino que estemos expuestos a su luz y a su verdad. Y entonces, llenos de gracia y de verdad, podamos encarnar este evangelio maravilloso que Dios nos ha dado. La iglesia haciendo carne lo que cree. Vos y yo haciendo carne lo que cree. Como lo hizo Él. Vimos al Verbo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que ahora nosotros, la iglesia, hagamos carne la palabra y vivamos el evangelio para que podamos ser una luz que resplandezca en medio de las tinieblas y manifestemos la victoria y el poder que Dios nos da. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que vos te manifiestes con poder y autoridad sobre nuestras vidas. Tu gracia y tu amor rodee nuestros corazones y podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén.
esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y
grande es Dios. Una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces.